rechazamos y condenamos, en primer lugar, que el gobierno no haya tenido la capacidad de haber escuchado en su momento las justas demandas del pueblo de Totonicapán. Los 48 cantones no significan solo campesinos ni indígenas, no, significan en la práctica representan los intereses del departamento de Totonicapán. Entonces, una primera condena es de que no se les haya escuchado y que no se les haya atendido, y eso, las consecuencias y los resultados, es la manifestación. Esa fue la respuesta del pueblo ante no haber sido escuchado. Segundo, el gobierno ha dicho que los militares no tienen nada que meterse. Sin embargo, ahí los invito a ver los medios de comunicación escritos. Hay una portada donde hay un elemento, no sabemos si es del ejército, de la policía privada, pero no es de la Policía Nacional. Ni tiene el arma, y suponemos que esa arma no es de agua, o no es de agua ni es de balines. Por lo tanto, hay 7 muertos, y esos 7 muertos son responsabilidad del gobierno. Este medio escrito es elocuente, muy elocuente, y solo esto dice que estamos retornando a la década del 80 de la doctrina de la seguridad nacional. Y otra cosa que nosotros queremos resaltar es que las movilizaciones del gobierno, ¿por qué el ministro de Gobernación no salió con el ímpetu y la fortaleza que tiene condenando la manifestación que hace poquitos días hicieron los afines al gobierno y que ocuparon todo el proyecto de la Séptima Avenida? De allí, ¿acaso no hubo bloqueos? ¿Acaso no los chapines tenían que movilizarse en el centro de la ciudad? Y de allí no dijo nada el ministro de Gobernación, no dijo nada el presidente de la República, al contrario, también está en portada en uno de los medios donde él está saludando al pueblo y el afín al gobierno con el puño cerrado. Esto es más que elocuente, y lo que sucedió ayer nosotros lo condenamos, nuestro sentido pésame para el departamento de Totonicapán, y también recordar que aquí en Guatemala, por tener oídos sordos a las justas demandas del pueblo, se hacen movilizaciones. Recordemos la movilización campesina desde Cobán hasta la capital, donde el señor presidente y vicepresidenta salieron a esperarlos, supongo con la intención de paralizar ahí la manifestación. Afortunadamente los campesinos de esta movilización no son afines al gobierno, porque si fueran afines al gobierno ellos hubieran paralizado la manifestación y no llega, y sus otras demandas tampoco se han resuelto. Por lo tanto, lo que hicieron los compañeros, los 48 cantones, y digo compañeros porque nosotros tenemos sindicatos ahí, tenemos sindicatos campesinos en el departamento, en uno de los cantones, y por lo tanto nuestra solidaridad ahí. Esta noche estábamos en contacto con ellos y sabemos realmente qué fue lo que les sucedió de manera directa. Esa es la posición nuestra, y condenamos la criminalización de la lucha social. Hoy, reitero, hay criminalización de la lucha social y retorno a la doctrina de la seguridad nacional aplicada en 1980, cuando el ahora presidente era militar activo. Solo para cambiar un poquito el tema, ustedes también tienen preparadas algunas actividades para este domingo. Nosotros efectivamente queremos invitarlos y dar la información en el mundo, a través de la Confederación Sindical Internacional y a través de la Confederación Sindical de las Américas, y nosotros estamos afiliados a estas 2 organizaciones mundiales. Vamos a hacer una movilización corta y para celebrar el trabajo decente para una vida digna. El problema de fondo en Guatemala es que no hay libertad sindical. No puede haber trabajo decente ni una vida digna cuando se cohíbe, se coarta el convenio 87 y 98 de la OIT,
se viola el artículo 102, inciso Q de la Constitución de la República, y se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se viola sin lugar a dudas el Código de Trabajo y demás normativas de nuestro país. Así que eso es el acto que vamos a hacer el domingo. ¿De dónde a dónde va a ser esta caminata? Vamos a salir de la sede de la coordinación o de la CGTG y salimos sobre la Sexta Avenida para hacer un recorrido a la 18 y retornar y hacer un acto en el momento en que culmine esta movilización. Esperamos culminarla en el Parque Central. Veremos sobre la marcha dónde exactamente, pero vamos a movilizarnos. No es una parada, no es un plantón, es una movilización corta, pero será justamente en homenaje al gobierno, a un gobierno digno, para que haya un trabajo decente y digno también. Gobiernos dignos no tenemos en el mundo, hay honrosas excepciones, como fue Lula de Brasil, por ejemplo, para mencionar un caso, y son pocos los gobiernos dignos que hay, pero nosotros tenemos que seguir luchando para que haya un trabajo digno, y en el caso nuestro, para que haya una Guatemala digna, a pesar de todos los problemas de la lucha social que aún pueden ser resolvidos. ¿Cuál es su nombre? José Pinzón, y soy presidente de CGTG, miembro del Comité Ejecutivo y miembro del Consejo Político del Movimiento Sindical y Popular Autónomo. Solo con la marcha, esto solo va a ser en la zona 1. En la zona 1, pero tenemos también ahí en el interior. Ah, también. Tenemos en los sindicatos del interior, tenemos movilizaciones, pero la central va a ser aquí en la capital. La que existe de apoyo a la Policía Nacional. Nosotros sabemos que el crimen organizado se ha incrementado en nuestro país, y lo que están planteando de utilizar al ejército para este hecho, nosotros creemos que no debe ser utilizado para la lucha social, para la reivindicación social. Y el problema no es de los 48 cantones, lo quiero reiterar y quiero que eso quede muy clarito para nosotros. No es de los 48 cantones, es la respuesta a que el gobierno ha hecho oídos sordos a todos los planteamientos, a todas las demandas. ¿Por qué diablos el gobierno que forma parte de los 178 países del mundo que forman de la Organización Internacional del Trabajo y ha asumido uno de los temas de fondo de la OIT, que es el diálogo? ¿Por qué diablos entonces no dialoga y escucha? Una cosa es oír, que puede entrar por un oído y salir por el otro, y otra es escuchar, atender y resolver las justas demandas de los 48 cantones. Entonces lo que sucedió ayer es el efecto de los oídos sordos y desatención del gobierno a las justas demandas del pueblo de Totonicapán. Una de las razones o excusas que se ha tomado por parte del gobierno es que también existen los derechos constitucionales de los peatones, quienes se trasladan de un lado a otro, y al momento de un bloqueo pues se da pérdida de trabajo, pérdida de productos. ¿Cómo se podría discutir esto entonces? La pregunta del millón ahora es para el señor ministro de Gobernación y el propio presidente de la República. ¿Por qué cuando el gobierno lanza o motiva una movilización al gobierno no se le aplica las expresiones, las manifestaciones, ni se le aplica el ejército de la policía? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a una de las manifestaciones recientes donde se ocupó toda la Séptima Avenida hasta el Palacio Nacional. ¿Y ahí por qué el gobierno? De ahí bloquearon todo. Bloquearon calles, bloquearon. ¿Y ahí por qué no se dijo algo? ¿Porque fue el gobierno? ¿Porque fue una manifestación impulsada por dirigentes afines y con el gobierno? ¿Fue por eso? Que respondan esa pregunta, porque entonces diríamos, para unos somos hijos y para otros entenados, y aquí la sociedad guatemalteca no debe de clasificarse de esa manera,
y menos ser el gobierno el que dé ese ejemplo. Y por eso la pregunta es para el ministro de Gobernación, que ayer salió dando unas declaraciones muy duras, y también la pregunta para el señor presidente de la República: ¿por qué no se hizo lo mismo con esa manifestación impulsada por el gobierno, como ya lo dije antes? En la cuenta de Twitter del ministro de Gobernación ayer se mencionaba que igual realizar algún tipo de reclamo para el gobierno en las diferentes redes sociales era una forma de desestabilizar el gobierno. Bueno, ese es un criterio que yo respeto del gobierno, porque él se está autodesestabilizando cuando no escucha y no atiende, cuando las mesas de discusión se convierten en un pretexto para retrasar y no resolver los problemas, y si no, que lo digan los estudiantes. ¿Por qué la señora ministra de Educación en su momento no atendió las justas demandas de los estudiantes y hubo que los estudiantes desarrollaran acciones y todo eso? Hasta en ese momento fueron atendidos. Entonces quiere decir que la cultura en nuestro país es, utilizando la política del te pago o te pego. Te pago significa ni más ni menos que la compra de dirigentes por el medio y los medios que sea. Y el te pego significa: no aceptaste, no te alineaste al gobierno, no sos del gobierno. Entonces viene la persecución, represión y eliminación física. Si no, veamos lo que pasó anoche. ¿Cuántos murieron en Totonicapán? Hasta el momento se dice que son 7 los que murieron en Totonicapán y todos los heridos que hay. ¿Quién va a indemnizar a esta gente? ¿Quién va a hacer que ellos revivan? No, aquí este gobierno, lo que se está planteando es que ellos mismos se están autodesestabilizando por no saber escuchar y por no querer resolver las justas demandas de la población. Conforme a la postura de este movimiento, ¿cuáles serían las recomendaciones para dar una solución a los hechos ocurridos ayer? Con todo respeto, que el gobierno atienda a sus múltiples asesores, o que los asesores que tienen que se vayan y que contraten asesores capaces con, reitero esto, capacidad de decirle al presidente: escúchenos, y decirle al presidente: lo que sugerimos y proponemos es esto. Por lo tanto, nosotros no somos quienes para sugerirle eso al presidente, porque tiene él sus propios asesores. Pero ante lo que está pasando contra los estudiantes, contra el movimiento sindical, a nosotros, desde cuando nos vienen persiguiendo, y el objetivo de Estado, salvo que me demuestre lo contrario, el objetivo de Estado, gobierno e iniciativa privada es eliminar el movimiento sindical, eliminarlo, destruirlo, porque ellos saben que el movimiento sindical auténtico, honesto, transparente, que sí hay, ese movimiento sindical honesto y transparente no se vende y no se compra. Él está utilizando y manipulando a muchos dirigentes y los ha comprado, y hoy son fieles y afines al gobierno de turno. Y si no, reitero, la manifestación esa de la cual hablo. Ayer el presidente mencionó que no iba a atender el llamado de estas personas hasta que se detuvieran, hasta que ya no taparan caminos y dejaran de estar tomando las sedes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Serán los habitantes del departamento de Totonicapán los que decidan qué tendrán que hacer ahora que tienen muertos. Yo estoy seguro que el pueblo de Totonicapán no se va a quedar callado, no se va a quedar con los muertos. Y el ejemplo de Totonicapán, estoy seguro que lo seguirán otros departamentos. Porque el presidente, es cierto, fue electo no por mayoría, pero sí fue electo democráticamente, y fue electo por 2.400.000 personas. Pero no son 2.400.000 personas
los que salimos a votar el día de las elecciones. Entonces el señor presidente debería también comprender esto y que reencauce y rescate la democracia real, que no hay democracia real, sino democracia formal y representativa.